Bueno, bienvenidos a la tercera entrevista, si podemos decir que esta la sacamos como tercera entrevista de nuestros blogs. Estamos hoy con el maestro Alberto Joly, especialista en taekwondo, también ha hecho hapkido. Entonces nos decías, eres... Tercer dan de hapkido, sexto dan de taekwondo. Y actor y muchas otras cosas más que ya nos contará, ¿no? Sí, algunas cositas. Sí, además cabe destacar que toda su familia, si me permites decirlo, Claro. Está involucrada en los artes marciales, sobre todo en el taekwondo. Entonces tenemos entre nosotros a una persona que lleva tres generaciones de taekwondo o más. No, dos generaciones. Dos generaciones de taekwondo, que parece poco, pero mi padre no hacía nada, ¿tu padre hacía algo? Claro, en lugar de generaciones creo que es mucho más, es decir, que en 1973 mi papá con otros maestros coreanos trajeron el taekwondo a España. Es decir, mi padre ya fue campeón de Corea de taekwondo, también fue campeón de deportiva. En aquel entonces Corea veníamos de una guerra y muchos emigraron. De hecho, mi tío se fue a Canadá. En Canadá también hay escuelas de taekwondo que ha montado mi tío. Entonces mi padre vino en el 73 a Barcelona. Había lista de espera, todo el mundo quería saber qué era el karate volador, qué era el karate coreano. Karate coreano, sí, es que le decían karate coreano, en Colombia también. Claro, los artistas marciales o boxeadores iban a la escuela de mi padre a retarle para saber qué era eso del taekwondo. ¿En serio? El taekwondo hizo así, ¡pah! Nosotros llegamos a tener 4 escuelas de taekwondo, muchísimos alumnos, muchísimos campeones de España, muchísimos campeones de Europa, campeones del mundo también. Durante no sé cuántos años consecutivos fuimos campeones de España por clubs también, es decir, mi padre estaba en lo más alto del taekwondo. Desafortunadamente nos arruinamos, perdimos todas las escuelas y lo maravilloso fue que en el 2000 mi hermana ya estaba llevando la escuela de mi padre. Ella monta una escuela, la llama el Bam Chun Do Hwan 2 como continuación del Bam Chun que montó mi padre, porque mi padre cuando llegó a España montó Bam Chun Do Hwan, Cho Do Hwan. El nombre de las escuelas. El nombre de las escuelas. ¿Qué significa? Bam Chun Do Hwan significa camino del buen aprendizaje. Okay. Entonces, mi hermana monta el Bam Chun Do Hwan 2. A los años, en el 2003, yo estaba dando clases en una escuela que se llama Sondu. Me la traspasaron y cambié el nombre y le puse Bam Chun Do Hwan 3. Y a día de hoy, nuestros alumnos tienen Bam Chun Viladecans, Bam Chun Ibiza y Bam Chun Horta. O sea, esos vuestros alumnos. Nuestros alumnos, sí. Y o sea, es que para mí esto es impresionante porque yo siempre crecí con las típicas historias del karate, lo que hablamos con Alexander muchas veces, del karate retando al Muay Thai, del judo retando al jiu-jitsu brasileño, y el hecho de que tú digas lo de que los boxeadores iban a retar a tu padre, para mí es algo espectacular, es algo que para mí solo pasa en las películas. Y karatecas también, Claro. Porque de aquel entonces no había, es decir, no teníamos toda la diversidad que hay ahora, es decir, era de los primeros, de las primeras personas coreanas que llegaban a España. Claro, y tú naciste ya aquí en España. Yo nací en Barcelona, sí. Tú naciste En el 76 llegaron mis hermanas, Sora y Sumi, y en el 79 nací yo. Joder. O sea, es que claro, ¿qué se siente? A lo mejor lo estoy exagerando, pero ¿qué se siente al formar parte de una familia que introdujo todo un arte marcial en, digamos, a lo mejor no España, que seguramente sí, sino al menos aunque sea en la zona de Cataluña, en España, vamos? Bueno, quiero decir, es un honor, Claro. es decir, y lo llevas con orgullo, ¿no? Y además, a día de hoy, pues mi hermana es seleccionadora catalana de PUMSE, ha sido seleccionadora catalana de combate, muchos años, de hecho se ganó mucha fama por los resultados que conseguía. De hecho, a Joel González lo empezó llevando ella. Ah, ¿en serio? Joel González, que es el máximo exponente de taekwondo español, junto con Adriana Cerezo, con Quesada, es decir, es de los... Pues lo llevaba mi hermana cuando estaba en la catalana. Mi hermana también estuvo en el CAR, en la selección nacional. Es decir, mi sobrino a día de hoy, que tiene 14 años, es campeón de España cadete. Antes no era tan bueno, antes no era tan bueno, pero tienes que entrenar. Ahí la bulla familiar. Sí, porque hay algo en lo generacional, ¿no?, que hablábamos antes, la manera que tenemos de entrenar mi hermana y yo, o que teníamos, o que nos entrenaba mi padre, es muy diferente al nivel de exigencia que tenemos ahora con los alumnos. De hecho, si les aprietas mucho, pueden que se den de baja, ¿no? Entonces hay que encontrar ese equilibrio entre el compromiso y la disciplina y el respeto, pero que también den sin que tú tengas que ir con el látigo, ¿sabes? Que tú sepas tener técnicas didácticas para poder conseguir ese resultado. ¿Y tú crees que eso favorece la práctica de la expansión marcial? Entiendo que la expansión sí, porque hay más gente que lo practica.
pero ¿tú crees que eso favorece lo que viene siendo la base del arte marcial? ¿O, en cierta manera, no quiero decir a lo mejor debilitarlo, pero especializarlo, como hemos visto que está pasando con el taekwondo competitivo, que está extremadamente especializado? Claro, el precio que se pagó es hacerlo deporte. Es decir, el taekwondo es un arte marcial donde no solamente hay técnica de piernas, sino hay técnica de brazo, donde hay Hosinsul, defensa personal, donde hay meditación, donde hay pumse, donde hay muchísimas cosas que cuando tú lo haces como deporte no practicas, porque llegas a la escuela, te pones el casco, el peto, empiezas a calentar y empiezas a patear, empiezas a hacer sparring, empiezas a hacer táctico y ya dejas de trabajar el pumse, dejas de trabajar la meditación. Lo ideal sería que todo eso fuera acompañado de lo que es el arte marcial. Es decir, que tú termines tu clase de competición de combate y les sientes y les hagas una visualización y les hagas una meditación después, ¿no? Que otro día, pues el calentamiento, en lugar de ser como lo hacemos siempre, dinámico, tal, no sé qué, pues metemos posiciones de pumse, unos akubis, unos dikubis, unos yopchagis, no sé qué, no sé cuántos. No digo que les enseñemos pumse, porque un competidor de combate quiere hacer combate, igual que un competidor de pumse quiere hacer pumse, ¿no? Pero que no dejemos, por profesionalizarnos en eso, no dejemos de trabajar los otros campos del taekwondo. Es cierto, perdón Alexander, es que me estoy monopolizando yo el inicio de la... Perdóname. Claro, porque Horatio se ha preparado las preguntas. No, ¿sabes lo que pasa? Es que cuando lo veo que va a hablar, digo, vale. Claro, ¿sabes lo que pasa? No es que me prepare las preguntas, es que yo soy muy crítico con el arte marcial que se ha convertido en deporte. Soy extremadamente crítico y al venir de una base yo practiqué karate en Rumanía en una base militar, entonces lo mío eran palizas. Palizas duras, porque éramos niños, no dentro de un límite, pero claro, venir a España, porque yo empecé el taekwondo en España, y ver lo que yo llamo la old school, que para ti será la new school, y la new school será la new school, ¿sabes? Totalmente. Claro, pero para mí lo que es la old school, yo recuerdo salir de los combates con las tibias rojas, con esto sangrando, te quitas el bucal y sangras, y hoy día, cuando de vez en cuando compito, que ya no sé si voy a competir porque me aburre, sinceramente, pero alguna vez lo he intentado, no he pasado ningún combate, ninguna ronda, ninguna. Claro, yo salgo del tatami como nuevo diciendo, pero he tenido un combate. Yeah. Claro, yo creo que es el precio, ¿no? Es decir, el precio de que tú estés en Asila, que es un lugar maravilloso de Marruecos, y encuentres una escuela de taekwondo, es el precio que hemos pagado. Es decir, en el momento que se hizo deporte, que se hizo olímpico, nos expandimos, pero perdimos una parte del arte marcial. En el momento del peto electrónico, porque se quiere objetivizar, ¿no? Yo antes explicaba, cuando yo competía en combate, yo empecé compitiendo en combate, me lesioné, lo dejé y luego empecé a competir en pumse. Al objetivizar, es decir, ahora tenemos peto electrónico, pues se han buscado toda la picaresca, se han buscado todos los trucos, que puntúa así, que puntúa así, que puntúa así, que puntúa así, perdiendo esa contundencia que teníamos en el old school, ¿no? Ese pum, ese vandal de bajada, pum, ese vandal, ese doble vandal, ¿no? Entonces yo creo que esto es otro precio que hemos pagado por ser olímpicos y por expandirnos. Entonces, claro, tú escoges, ¿no? Yo veo el karate fue olímpico, exhibición, pero no llegó a cuando se hizo en karate. Tiene Soto-ryu, Shitokan, Kyokushinkai. Yo adoro el karate, me encantan los campeonatos de katas, me encanta los tríos. A mí me alucina la concentración que tienen y me sabe mal porque el karate es anterior al taekwondo en España. Sin embargo, el taekwondo sí es olímpico, el karate no. Entonces ese es el precio, Horatio. Entonces, si a mí me dices no sabría qué escoger. No sabría qué escoger. Pero me alegro mucho que voy a cualquier parte del mundo porque me encanta ir a una escuela de taekwondo, aunque la vea desde fuera, ¿eh? Y hay muchas veces, pues si te reconocen, pues me invitan a entrar, a saludar, a no sé cuánto. Y me encanta que tú entres a la sala y saludas. Llamas Sabomnim al maestro, dices Annyeonghaseyo, Kamdamnida, Apchagi, Yopchagi, Dolyochagi, todo es en coreano. Claro. Entonces, es algo maravilloso que el taekwondo haya llegado a toda esa gente. Por eso a mí me vale, pero sí es cierto que yo disfrutaba mucho más cuando los combates eran más contundentes. De hecho, cuando sale un competidor que mezcla un poquito la antigua escuela con la nueva escuela, son los que me encantan. Te hierve un poco la sangre por dentro. Claro. Igual el combate sigue siendo combate cuando se volvió olímpico. Es decir, dejó de ser tanto arte marcial, dejó de... Por ejemplo, yo me acuerdo que a mí me hacía defender el maestro acá. Con esto fortalecer los brazos, fortalecer tibias, y luego pasó a todas las protecciones, y pasar de eso no solo a especializarlo, porque tú te vuelves en alto rendimiento, haces combate, pues pierdes una parte de ese tiempo que le dedicas a la marcialidad, y luego a tecnificarlo. Entonces, cuando se tecnifica, entran los petos electrónicos, al final es que te estás quitando errores que podían cometer los jueces. Dices, ¿qué precio se paga? Claro, también, a ver, lo que se buscaba, ¿no? Igual que en la esgrima, se buscaba
la justicia, ¿no? Es decir, Claro. yo cuando competía eran con los palitos, ¿no? Entonces era totalmente subjetivo. Si el árbitro decía, Horatio le ha dado un golpe, pero a Alexander... O pegabas así. por acá y Pero- cortaba el punto, que Sí, decías, me está exacto. reventando la cadera y me está llenando de puntos que no Pero son. si el árbitro no era amigo de Horatio y era más amigo de Alexander, decía, te da igual, el punto para Alexander. ¿Y esto cómo? Es que no, tú no podías reclamar entre asalto y asalto. Después de esto vino el mando, que el mando se acercaba un poquito más, Ahí es donde yo empecé a competir. porque tenían que pulsar a la vez, que esto también pasa en técnica, que es con el mando electrónico 0103, había como algo un poquito más objetivo, pero tampoco, es Pero decir, porque también sigue siendo subjetivo. porque si yo quería que Horatio no le voy a subir el punto, aunque este árbitro y este árbitro pulsaran, yo hacía, y no pulsaba, solamente dos, no hay punto. Entonces, ¿por qué surge el peto electrónico? Para que no ocurran estas cosas. Pero vuelven a salir nuevas. ¿Hay nuevas? ¿Qué salió? Quiero decir, Vale, es que siempre va a haber que algo. ahora, Pagas un precio por eso. claro, que ahora pegando flojo, si llegas con la determinada puntería y precisión al sitio, con tu sensor y a su sensor, metes punto. Sí, que haces Y no hace falta la que hagas contundencia. que cierres el circuito, ya está. De hecho- A mí me pasó en un combate que metí un dolio chaki que le reventé la costilla, que físicamente el chaval no podía seguir. No es punto. Y no es punto. No es punto. Claro, yo salí del combate que, a ver, yo ya no competía por ganar, yo competía por divertirme, porque obviamente que yo no iba a ganar. Pero claro, yo salí del combate diciendo, pero ¿qué precio hemos pagado? Sí, sí que es cierto que se le sigue dando vueltas, ¿no? Por ejemplo, Sí. todo esto de que no puede estar el combate parado, ¿no? Que a veces estábamos mucho tiempo pues fintándonos, buscándonos, ¿no? Moviendo el combate, ahora no se permite. A la que tal, ¡pum!, se ha subido la puntuación para que giren, ¿no? Esos finales que tenemos ahora de giros, tal, no sé qué ves, Lo que mil hace patadas. espectacular la Olimpiada. Eso es. Entonces, es una balanza que no sabría qué decir, no sabría qué deciros pues sí, yo soy un poco de los dos, creo que más, al igual que mi taekwondo, creo en la evolución, ¿no? Es decir, yo antes os explicaba que mi padre conmigo y mi hermana han sido bastante duros, era una enseñanza muy dura, de hecho nos pegaban, porque él ha practicado así. Cuando yo entré como seleccionador de PUMSE, la selección catalana, me di cuenta, sí, fui seleccionador 3 años, sí, No sabía. pero era muy difícil compaginarlo con los rodajes, sobre todo ir al campeonato, darles 2 entrenos al mes en el CAR. Era complicado compaginarlo, pero a donde iba era, yo no les podía enseñar como les enseñaba, como mi padre me enseñó a mí, ¿no? O ni incluso cómo enseño a mis alumnos, ¿no? Que a día de hoy también mi enseñanza ha cambiado mucho en mi escuela. Nos hemos flexibilizado mucho, buscamos más el flow, entonces ahí veo la evolución del taekwondo. Es decir, yo creo que podemos conseguir el respeto, la disciplina, la marcialidad del taekwondo sin tener que utilizar el palo, pues como lo utilizaba mi padre, que lo llamaba el palo del amor. Es decir, a mí se me corregía la posición o el movimiento con un palo, ¿no? Los castigos eran severísimos. Recuerdo una vez cuando me dijo que tenía el peor mondolio del mundo, que como no me daba vergüenza tener ese mondolio, y me hizo hacer de cuclillas 100 mondolios con cada pierna, saltando a un saco. Es decir, yo me fui de ese día. Entonces, ellos en su pensamiento, porque a día de hoy lo hablo con mi padre y tal, en su pensamiento realmente creían que si no hacían eso, no conseguían endurecerme el carácter, hacerme un artista marcial, hacer eso que dice Lao Tse, que es maravilloso, aquel que vence a un enemigo es poderoso, pero el que se vence a sí mismo es invencible, ¿no? Todo esto, a día de hoy incluso discutimos, porque yo le digo que hubiera sido campeón igual, desde el amor, con la disciplina, pero sin el maltrato, sin el abuso, sin pegarme. Él cree que no, él cree que el taekwondo incluso me ha dado la actuación, es decir, no, tú gracias al taekwondo eres buen actor, porque tienes escucha, porque tienes acción-reacción, porque tienes un sentido del espacio, sabes ocupar el espacio en un escenario, sabes mover la energía, sabes leer la energía, ¿no? Entonces, para él la solución ha sido siempre el taekwondo, está súper orgulloso de su legado, yo también se lo agradezco mucho. Y sí que es cierto que el taekwondo al final, o lo que yo intento de hacer del taekwondo, es que te sirva para la vida, ¿no? Hay una cosa que decía maravillosa Miyamoto Musashi, que es la verdadera ciencia de las artes marciales consiste en poder practicarlas y que sean útiles en cualquier ocasión, y enseñarlas de tal forma que sean útiles en cualquier camino. Es decir, las artes marciales nos tienen que nutrir de tal forma que nos dé herramientas para poder vivir la vida y vivir el camino más cerca de mi yo superior, más cerca de mi yo adulto, ¿no? A mí una de las cosas que más me costó aprender es la no violencia. Porque claro, yo he sufrido mucho racismo en España.
Cada vez que cambiaba de instituto me tenía que pelear, porque chino, tengo un tractor amarillo. Recuerdo una vez que entré a clase y estaba diciendo, tengo un tractor amarillo. Sí, fui al más alto, era ese, y empecé a pegarle puñetazos. Entonces yo no entendía el hecho de que las artes marciales lo que hacen es acercarme tanto a un estado en el que no necesito pegar esos puñetazos y conseguir de otra manera que no me llamen chino, claro. chino, chino, chino. También es cierto que yo era la segunda generación en España, es decir, no habían visto, yo iba a pueblos de España y se quedaban pegados en el escaparate porque nunca habían visto a un asiático en directo, solo lo habían visto por la tele, ¿no? Pero a día de hoy todavía hay racismo, todavía hay mucho racismo, y yo creo que entender, ¿no? Entender que el camino no es la violencia, no es el enfrentamiento, sino que el camino es el amor, es una lección difícil, pero es una lección del artista marcial. Es decir, sí que es cierto que las artes marciales, por supuesto, nacieron para el combate, nacieron para la guerra, para la supervivencia, pero la evolución, a día de hoy, como os decía, como la enseñanza. Mi enseñanza con mis alumnos de teatro de réplica, por ejemplo, no tiene nada que ver, también es otra cosa. Es una cosa mezclada con la interpretación, mezclada con el teatro y tal. Pero me doy cuenta a la hora de enseñar cómo también ha evolucionado mi enseñanza gracias a que mi taekwondo ha evolucionado. E intento conseguir esos resultados en el competidor, en el alumno, en el actor o en la actriz sin tener que maltratar, sin tener que abusar, sin tener que imponerte. Desde la propuesta, no desde la imposición. Desde vamos a construir. A pesar de que tú recibiste esa... Bueno, creo que de ahí viene Alexander. Creo que Claro, si no a hubiera... mí me pasó al contrario. Es decir, yo empecé con un maestro coreano, colombiano, como te decía. Él aprendió en la guerra de Corea porque fue veterano de la guerra de Corea. Pero él nos enseñaba, él era colombiano, entonces nos enseñaba desde la tropicalización del arte marcial. Nos decía, esto es así, tenía los nudillos súper endurecidos de cómo le tocaba practicar, pero enseñaba tranquilo. Sí. Luego fueron unos coreanos a Colombia, recién llegados, entonces a ellos les enseñaban de esa manera, y duro. Nos decía, tu pateo la basura, así. Claro. Tú no sé qué, fuerte. Yo decía, pero necesitas. Lo que pasa es que yo ya había crecido en el arte marcial y ponía un filtro cuando me hablaban. Entonces, en lugar de entender esos gritos, habían amigos que se quedaban así, petrificados, pasmados, petrificados. Sube más la rodilla. Que suba más la rodilla cuando pateo. Vale. Y yo entendía, sube más la rodilla. Y luego me quedaba con ellos, porque es que eran maestros y todo lo que quieras, pero eran de mi generación, o sea, tenían mi edad. Luego me iba a hablar con ellos y, mira, no necesitas hacer esto. No, sí necesitas. Y hacíamos un debate. ¿Por qué necesitas hacerlo con el palo? ¿Por qué no necesitas? ¿En serio? ¿Debatíais sobre cómo enseñarlo? Claro, porque yo también ya enseñaba a mis alumnos en otra universidad y a ellos les ayudaba, o sea, ellos eran alumnos, eran maestros en el equipo de demostración. Pero yo les ayudaba en la universidad a dar clases porque no hablaban bien español todavía. Y entonces cuando nos íbamos a casa o a tomar un café o lo que fuera, debatíamos de cómo, él me decía, así se maneja el equipo de exhibición, y yo, pero puedes cambiar esto, no sé qué, porque la gente... Hombre, eso, si este maestro, después de esta conversación, evoluciona, mejora su sistema de enseñanza, para mí está más cerca también de su yo superior, es decir, está llegando a ese final o a ese tramo final en el que estamos más conectados con todo lo que nos pasa y estamos conectados no solamente con nosotros, sino con el resto del mundo y con el universo. Entonces, para mí sería increíble si en aquel entonces ese maestro dijera, es verdad, pues puedo aflojar por aquí, no hace falta que tal, porque voy a conseguir los resultados igual, me da el salto igual. Pero para mí lo importante es que no todos los alumnos son iguales, ¿no? Es decir, es importante entender el universo que tienes ahí, esas diferentes sensibilidades. Y depende a quién le puedes marcar de por medio. Que odie el taekwondo, que odie la disciplina, que odie el respeto, ¿sabes? Depende cómo tú enseñas, si abusas, puedes generar ese trauma. Entonces yo creo que tenemos que tener cuidado al final. Somos maestros que los alumnos siguen, los alumnos admiran, es decir, entonces no hay que maltratarlos, no hay que abusar de ellos, te tienen que respetar porque te aman, porque creen en lo que tú haces. Porque no te lo has ganado, no lo has impuesto. Exacto. Un líder, eso es, la propuesta y no la imposición, un líder que escucha, no que esta es mi verdad y ya está. No, yo creo que incluso mi técnica, ¿no? Os lo decía, yo no tengo la verdad absoluta. Lo que sí he practicado muchas veces, muchas cosas, y he encontrado como un sistema. Veo que los alumnos entienden bien y les hace mejorar antes.
Entonces, simplemente lo que he hecho es ir creando un sistema que lo que hace es facilitar el aprendizaje y la evolución de los alumnos. Claro, porque al final bueno, vosotros dos en este caso, porque tú también eres maestro y enseñas, ¿habéis visto un cambio en la exigencia del propio alumno? Porque yo es cierto que yo, claro, en las artes marciales me inicié, como tú dices, a palos, con maestros que te daban palos, entonces en Muay Thai también, aunque fuese aquí en España. Mi nivel de exigencia está aquí, pues en parte por cuando era pequeño, no llevarme el palo y después por decir, coño, es que tengo que tener esta exigencia. ¿Habéis visto que esa exigencia se ha mantenido, ha aumentado o ha disminuido a lo largo de estos años? Es una pregunta muy complicada. Hombre, yo creo que hay casos, ¿no? Pero si generalizamos, posiblemente haya disminuido no solamente el alumno en sí, consigo mismo, sino el maestro y los padres también, ¿no? Como que ahora tenemos menos valores. Yo recuerdo cuando a mí me queda muy grande Internet, Instagram, a mí me llaman dinosaurio mis amigos porque me queda grandísimo. Yo timbraba y decía, ¿baja el Xavi? Sí, ya baja. ¿Sabes? Era como, quedábamos a las 6 en el parque, ¿sabes? No, yo tenía un teléfono fijo que... ¿no? Entonces, como que muchas cosas que pasan ahora me quedan grandes, pero sí que veo hay una mayor sensibilidad que en algunos aspectos es maravilloso, pero en otras no te da a lo mejor esa disciplina o esa perseverancia que necesitas para conseguir un objetivo, ¿no? La inmediatez, ¿no? El hecho de que una persona ahora pueda conseguir todo lo que quiera con su teléfono, ¿no? Me aburro, veo una serie, quiero algo, lo compro, quiero esta comida, me la pido por Globo, ¿no? Entonces como que no está ese sacrificio, ¿no? Ni siquiera te puedes aburrir, es que ahora no te da tiempo a aburrirte, te aburres un minuto y dices, no, voy a mirar Instagram, ¿no? Entonces, como que creo que antiguamente era más fácil, ¿no? ¿Por qué los monjes se van a un templo y se aíslan de la televisión, de la radio, de las noticias, meditan? Porque es más fácil llegar a tu yo superior desde ahí. Es más difícil en la sociedad con todos estos impulsos, inputs que tenemos, ¿no? Yo entiendo, hay parte que les veo y entiendo por qué están pasando por ahí. Pero sí es cierto que si desde las artes marciales, ¿no? Desde una escuela de artes marciales de taekwondo, la que sea, para mí, el arte marcial es válido cualquiera si es bien transmitido. Lo importante es el maestro. Al igual que, ¿no? Antes hablábamos de los diferentes estilos. Para mí no hay un estilo mejor o peor, hay un artista marcial que practica un estilo que es mejor que el otro, no el estilo en sí, ¿no? Entonces, yo creo en eso es en lo que yo creo.